El tema de hoy es un tema muy, pero muy importante. Yo sé que quizás muchos de ustedes lo han escuchado, tal vez a través de otros medios, tal vez lo han leído o tal vez lo han estudiado, pero hoy vamos a entrar en detalle y el título del tema de hoy es el origen pagano de la adoración en domingo. ¿Por qué el mundo hoy, cristiano estamos hablando, adora a Dios en domingo? Porque muchos hoy enseñan de que el domingo es el día del Señor, de que el domingo es el día que Dios cambió prácticamente para beneficio de los cristianos. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver en este estudio, en esta hora, de dónde proviene esa adoración al día domingo. Vamos a ver entonces. Bien, el título, o diría el versículo de introducción que vamos a leer a continuación se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 10, los versículos 6 y el versículo 8, y dice así: los hijos de Cam. Cam era uno de los hijos, de los 3 hijos de Noé. Ustedes saben y conocen la historia bíblica. Dice que los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Cuántos hijos engendró Cam? Ahí 4 hijos, ¿verdad? Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Bien, ¿por qué subrayé Cus? Porque noten lo que dice el versículo 8 de Génesis 10. Y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea que Nimrod era ¿qué? Nieto de ¿quién? De Noé. Muy interesante. Bien, vamos a Génesis 10, versículos 9 y 10, a ver qué nos dice. Génesis 10, 9 dice: hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo se llamaba el reino de Nimrod? Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Muy interesante. O sea que Nimrod prácticamente fue el que fundó ¿a quién? A Babel. Y de ahí proviene el nombre Babilonia, que significa confusión. Bien, los babilónicos, si ustedes no lo sabían, adoraban al sol. Ese era el dios de los babilónicos, el dios Baal, ¿verdad? Para los babilónicos, todas esas naciones antiguas, esos reinos paganos, todos eran adoradores del sol. Su religión principal, su adoración principal era el sol. Muy importante. Bien, noten bien lo que dice esa enciclopedia católica, el volumen 10, la sección Mitraísmo. Escuchen lo que dice: a Nimrod se le conoció con otros nombres tales como Moloch, Baal, Dagón, Júpiter, Apolo y Mitra. Ve, diferentes nombres porque eran diferentes pueblos paganos que adoraban prácticamente al mismo Dios. O sea, a Nimrod, Baal. Ustedes saben, si ustedes han leído la historia acerca de Nimrod, Nimrod se casó con una mujer que se llamaba Semiramis. Y Nimrod muere y Semiramis le hace creer al mundo que el hijo que ella va a dar a luz, el hijo que engendró Nimrod, porque Nimrod muere antes de que naciera su hijo, y entonces Semiramis hace creer al mundo en ese entonces de que ese hijo que iba a ella a dar a luz era prácticamente Nimrod, que se había encarnado en su vientre. Bien, por eso hoy, como hemos estudiado en temas anteriores, podemos ver mucho que en esas tierras paganas se adoraba mucho la madre y el hijo, ¿verdad? Y eso entró también en el cristianismo. Ya nosotros lo hemos estudiado en temas anteriores, la adoración de la madre y el hijo. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante.
durante el transcurso de este tema. Porque dentro del cristianismo se vino también a adorar la madre y el hijo. Bien, posteriormente, sigue diciendo esa cita, el mitraísmo fue influenciado por la astrología babilónica y el culto frigio en Asia Menor. Su culto pasó de Asia al mundo occidental por medio de las conquistas de Alejandro el Grande. Muy interesante. Bien, noten lo que dice esa nota ahí. El sol siempre ha sido el centro de la religión falsa. Las antiguas religiones paganas veneraban el sol, el disco solar, como una deidad. Los griegos honraban a Apolo como el hijo del sol. Los romanos le daban homenaje ¿a quién? A Mitra, el dios sol. Estas filosofías paganas formaban la base para la falsa adoración al día domingo, o como se le conoce en inglés, Sunday, día del sol. Muy interesante. Bien, ahí ustedes pueden ver al dios Mitra. Ese era el dios sol ¿de quién? De los romanos. Ahí ustedes pueden ver esa escritura. Dice Deo Soli Invictus. O sea, en nombre del dios sol seremos ¿qué? Vencedores. Muy importante. Ustedes ven esa gráfica ahí, ¿a quién se le parece a ustedes ese sol? Al Papa, dicen por ahí. Bien. Preste mucha atención a esas fotos porque nosotros tenemos que ser bien observadores. Mitra, óigalo bien lo que dice la enciclopedia Wikipedia, hablando de Mitra. Mitra era un dios conocido en la antigüedad, principalmente en Persia e India. Mitra era el dios de la luz solar. ¿Quién era Mitra? El dios de la luz solar, de origen persa, que pasó a formar parte del Imperio Romano. Se conservaban diversas esculturas, en su mayor parte del siglo III. Muy importante. Noten cómo sigue diciendo. Mitra fue adorado particularmente por los soldados romanos, y donde quiera que fueron a través del imperio, extendieron el mitraísmo. El emperador Antonino Pío, del año 138 al año 161 después de Cristo, este emperador, mediante un decreto oficial, otorgó a Mitra el título de Sol Dominus Imperil Romani, que significa el sol, el señor del imperio romano. Muy interesante. Noten cómo sigue diciendo. También erigió un templo a Mitra en el pueblo de Ostai, un puerto marítimo ubicado a unas millas de la ciudad de Roma. Ahí ustedes pueden ver otra imagen de ese dios Mitra. Ahí ustedes lo ven, el dios sol de los romanos que ellos adoraban. Y muy interesante, noten cómo sigue diciendo esa nota. Mitra también fue adorado en el Imperio Romano bajo el nombre de Sol Invictus, o sea, el sol invencible. Y también se le conoció como Dominus, o el Señor. Su día sagrado fue denominado como Dies Dominus, el día del Señor. De ahí que la palabra domingo proviene de Dominus, nombre pagano de Mitra, que significa el Señor. Muy interesante. Bien, la frase en latín Dies Dominis, usada en el catolicismo para referirse al domingo, significa día del Señor Mitra, si ustedes no lo sabían, y corresponde al primero y octavo día de la semana. La palabra en inglés para domingo es Sunday, ya lo dijimos, que se traduce como día del sol, en referencia al Dies Solis, o primer día de la semana planetaria. Los egipcios también adoraban al sol, y el dios de los egipcios, el dios sol, ahí ustedes pueden ver, era el dios Ra de los egipcios. Ahí ustedes pueden ver otra imagen
de cómo los egipcios también adoraban al sol. Muy interesante. Ahí podemos ver otra imagen, es el dios sol de los sirios, muy parecido a Mitra de los romanos. ¿A quién se le parece esa imagen a ustedes? Bien, qué interesante, ¿verdad? Nosotros todos conocemos esa imagen, la Estatua de la Libertad, para aquellos que han vivido allá en el norte, que han tenido la oportunidad de visitar esa majestuosa Estatua de la Libertad. Bien, ustedes pueden ver ahí, esa es una imagen de un templo pagano al sol en Konark, en la India. Todos esos países paganos, todos eran adoradores del sol. Y ahí ustedes pueden ver ese círculo, ese es prácticamente el sol que se adoraba en ese templo pagano allí en la India.